Hubo un tiempo en el que si querías el mejor sonido en tu casa, había un nombre imposible de ignorar: Onkyo. Sus equipos de sonido eran símbolo de prestigio, potencia y fidelidad. Desde sus receptores hasta sus teatros en casa, Onkyo marcó el estándar de lo que significaba disfrutar de la música y el cine en el hogar. Pero el mismo mercado que lo elevó a la cima terminó por arrastrarlo hacia la quiebra. Esta es la historia de Onkyo, el gigante japonés del audio que pasó de ser un emblema de calidad a desaparecer entre deudas y promesas incumplidas. La historia de Onkyo comienza en 1946, en un Japón que todavía se encontraba en ruinas tras la Segunda Guerra Mundial. El país estaba devastado, ciudades destruidas, industrias colapsadas y una sociedad que trataba de reconstruirse desde cero. En ese escenario, donde la prioridad era la supervivencia, pensar en fabricar equipos de sonido parecía casi un lujo. Sin embargo, fue precisamente en ese contexto donde nació la idea que daría vida a Onkyo. La empresa se fundó bajo el nombre Osaka Denki Onkyo K.K. en la ciudad de Osaka, un centro industrial clave en el Japón de la posguerra. La palabra Onkyo no fue elegida al azar. En japonés, significa literalmente sonido acústico o armonía sonora. Desde el primer día, el mensaje era claro: esta compañía no se dedicaría a producir cualquier tipo de electrónica, sino a crear tecnología centrada en el arte del sonido. Durante los primeros años, Onkyo se enfocó en la fabricación de altavoces y componentes acústicos. En una época donde la radio era el medio de comunicación y entretenimiento más importante del hogar, lograr un sonido más limpio y realista se convirtió en su obsesión. Los ingenieros de la joven compañía sabían que no podían competir en escala contra gigantes como Sony, que ya emergía con fuerza, o Panasonic, pero sí podían diferenciarse apostando por la fidelidad del audio. Lo que distinguió a Onkyo desde el inicio fue su obsesión artesanal por el detalle. Mientras otras marcas fabricaban productos más comerciales y de bajo costo, Onkyo buscaba un nicho: los audiófilos japoneses que querían una experiencia sonora superior. Sus primeros altavoces no eran simples cajas de sonido, sino piezas diseñadas con precisión para reproducir con claridad instrumentos, voces y matices. En la década de 1950, Onkyo ya se había ganado una pequeña reputación en Japón como fabricante de altavoces premium. No vendía en masa, pero quienes adquirían un Onkyo sabían que estaban invirtiendo en calidad. Era una marca de prestigio, algo así como el lujo silencioso del audio. Un punto clave fue su apuesta por el cono sin costuras para altavoces, una innovación técnica que mejoraba la respuesta de las frecuencias bajas y evitaba distorsiones. Este detalle técnico, que podría parecer mínimo para el consumidor promedio, se convirtió en un sello que hizo que Onkyo empezara a diferenciarse de la competencia. Además, en esos años Onkyo estableció una cultura empresarial que lo acompañaría durante décadas: la búsqueda del sonido puro. Cada ingeniero tenía una misión clara: que al reproducir una pieza musical, el oyente pudiera sentir que estaba en la misma sala que los músicos. No se trataba de volumen, sino de autenticidad. En términos de mercado, los años 50 y 60 fueron el inicio del boom del consumo doméstico en Japón. El milagro económico japonés comenzaba a gestarse, y con él surgía una clase media que empezaba a comprar radios, televisores y electrodomésticos. Onkyo supo aprovechar ese contexto. No tenía la escala de Sony o Panasonic, pero poco a poco empezó a colocarse como una marca especializada, con productos que ofrecían un plus de calidad para quienes estaban dispuestos a pagar más. Para 1960, Onkyo ya no era un simple taller de Osaka, era un nombre respetado en el mundo del audio japonés, y aunque aún no era mundialmente conocida, había sentado las bases de lo que vendría después: un crecimiento internacional basado en la reputación de su compromiso con el sonido de alta fidelidad. La década de 1970 marcó un antes y un después en la historia de Onkyo. Fue la época en la que dejó de ser un fabricante japonés de nicho para convertirse en una marca con proyección internacional y en sinónimo de alta fidelidad sonora.
El mundo estaba cambiando. Los años 70 fueron la gran era de la música. El rock alcanzaba su máxima expresión con bandas legendarias como Led Zeppelin, Pink Floyd o Queen. La música disco empezaba a conquistar las pistas de baile con Bee Gees y Donna Summer, y el jazz y la música clásica seguían atrayendo a un público exigente. En ese contexto, los equipos de sonido dejaron de ser un lujo para convertirse en un objeto de deseo. Todo joven o adulto quería un sistema de alta fidelidad, hi-fi, en su casa, para vivir la música como nunca antes. Onkyo supo leer este fenómeno cultural mejor que nadie. Si los años 50 y 60 habían sido para construir reputación, los 70 fueron para expandirse y conquistar mercados. En esta década, Onkyo consolidó su filosofía: no fabricar aparatos bonitos para la vista, sino máquinas que lograran la reproducción más fiel posible del sonido original. Eso significaba invertir en investigación, en materiales de calidad y en una ingeniería acústica que desafiaba los límites de lo posible. Uno de los productos más emblemáticos de esta etapa fueron sus receptores estéreo, que empezaron a ser codiciados por audiófilos en Japón, Europa y Estados Unidos. Estos equipos no solo ofrecían potencia, sino también una pureza sonora sorprendente, con bajos controlados, agudos nítidos y medios que permitían distinguir cada instrumento en una grabación compleja. Lo que diferenciaba a Onkyo era su capacidad de innovar en aspectos técnicos que muchas veces pasaban desapercibidos para el público general, pero que eran vitales para los amantes del audio. Introdujeron amplificadores con baja distorsión armónica total, THD, lo que permitía un sonido más limpio y cercano al original. Implementaron fuentes de poder de gran estabilidad, que evitaban ruidos eléctricos y daban consistencia al rendimiento de los equipos. Apostaron por diseños robustos y duraderos, con materiales de primera calidad que hacían que los equipos Onkyo fueran prácticamente indestructibles. Este nivel de detalle convirtió a Onkyo en un referente entre quienes buscaban equipos hi-fi no solo para escuchar música, sino para sentirla. Durante los 70 y principios de los 80, Onkyo dio el salto al mercado global. Empezó a exportar sus productos a Estados Unidos y Europa, y rápidamente se ganó un lugar en la competencia contra gigantes como Pioneer, Sony, Kenwood o Technics. Pero Onkyo no jugaba en el terreno del marketing masivo. Su enfoque era distinto. Mientras otros buscaban vender en volumen, Onkyo cultivaba la imagen de marca de prestigio, enfocada en los verdaderos conocedores del audio. En los catálogos de las tiendas de electrónica de la época, un Onkyo no era simplemente un receptor más. Era un símbolo de exclusividad y calidad. Un fenómeno clave fue la comunidad audiófila que empezó a rodear a Onkyo. No se trataba de consumidores comunes, sino de personas que invertían tiempo y dinero en perfeccionar su experiencia sonora. Tocadiscos de alta gama, altavoces diseñados con precisión, amplificadores Onkyo que se convertían en el corazón de sistemas completos. En revistas especializadas de la época, como Stereo Review o Hi-Fi News, los productos de Onkyo aparecían constantemente, acompañados de reseñas que destacaban su fiabilidad, su pureza sonora y su durabilidad. En muchos hogares de clase media alta, tener un sistema Onkyo era algo más que disfrutar de la música. Era una declaración de estatus. Era decir, yo no escucho música en cualquier radio. Yo tengo un equipo que me transporta al concierto en vivo. Esa percepción elevó a Onkyo a un nivel de prestigio que pocas marcas lograron alcanzar. La década de los años 80 fue una tormenta perfecta para el mundo del audio y la electrónica. La música estaba más viva que nunca. MTV revolucionaba la manera en que los jóvenes consumían canciones. El cassette se convertía en el formato portátil favorito. Y los CDs, discos compactos, aparecían como la gran promesa de sonido digital puro. En este escenario de innovación constante, Onkyo debía reinventarse o quedarse atrás. El gran desafío de esta década fue la llegada del CD, que Philips y Sony lanzaron oficialmente en 1982. Este formato no solo ofrecía mayor capacidad que los vinilos y cassettes,
sino que prometía un sonido cristalino, libre de ruidos y desgaste físico. Para una marca obsesionada con la fidelidad, como Onkyo, era tanto una amenaza como una oportunidad. Onkyo no tardó en reaccionar. Introdujo sus primeros reproductores de CD y los acompañó de sistemas de amplificación diseñados para aprovechar el nuevo estándar digital. Sus ingenieros comprendieron que no bastaba con reproducir el CD. Había que hacerlo con la misma calidez y realismo que un vinilo de alta gama. Esa búsqueda llevó a la creación de productos que equilibraban la precisión digital con un sonido humano, evitando que el audio se sintiera frío. Durante los 80, Onkyo amplió su catálogo más que nunca. No se limitó a receptores y amplificadores hi-fi, sino que también incursionó en sistemas de cine en casa, home theater, anticipando la fiebre que llegaría en los 90. Receptores AB multicanal, que permitían conectar no solo tocadiscos o cassettes, sino también televisores y reproductores de video. Equipos compactos de alta fidelidad, dirigidos a hogares más pequeños pero que no querían renunciar a la calidad. Cada producto seguía la filosofía Onkyo. Más fidelidad, más detalle, más cercanía con la experiencia real. Sin embargo, Onkyo no estaba solo en esta carrera. En Japón y el mundo, competía contra verdaderos gigantes. Sony, que dominaba con sus reproductores, Walkman, sistemas de sonido y la influencia directa en el CD. Pioneer, que lideraba el mercado de receivers y altavoces con enorme presencia global. Technics, Panasonic, que arrasaba con sus tornamesas y sistemas integrados. Kenwood y Yamaha, que ofrecían calidad a precios competitivos. Frente a ellos, Onkyo era como un guerrero especializado. No tenía el marketing agresivo de Sony ni la escala de Pioneer, pero se ganó respeto por su dedicación al nicho audiófilo. Los críticos reconocían que sus receptores y amplificadores estaban entre los mejores del mundo, y sus productos eran habituales en laboratorios de pruebas de revistas hi-fi. Lo que mantuvo a Onkyo en el mapa fue su capacidad de no traicionar su esencia. Mientras otras marcas lanzaban productos cada vez más comerciales, Onkyo mantenía una línea que apelaba al consumidor exigente, aquel que no se dejaba deslumbrar solo por el diseño o la moda. Esa coherencia le dio una identidad sólida en medio del caos competitivo. En esta época, Onkyo logró penetrar más a fondo en el mercado norteamericano y europeo. En Estados Unidos, sus receptores comenzaron a figurar entre los más recomendados para sistemas de sonido casero. En Europa, donde el movimiento hi-fi tenía gran fuerza, Onkyo fue visto como un fabricante serio, confiable y purista. Pero no todo era gloria. La diversificación también trajo riesgos. Al expandir su catálogo, Onkyo debía invertir más en investigación, producción y marketing. Cada nuevo frente abierto significaba más gastos, y aunque las ventas crecían, la presión financiera empezaba a sentirse. Aún así, durante los 80 Onkyo logró mantener su prestigio intacto y salir fortalecido, aunque con desafíos que serían más evidentes en la siguiente década. Si los años 70 habían sido la era dorada del hi-fi y los 80 la batalla de la diversificación y la llegada del CD, los años 90 trajeron una nueva revolución tecnológica que transformó el consumo de audio y video, el cine en casa, home theater. Y Onkyo, fiel a su espíritu de innovación en sonido, se convirtió en uno de los protagonistas de esta transformación cultural. En los 90, el público ya no se conformaba con escuchar música en alta fidelidad. Quería vivir la experiencia del cine sin salir de casa. La llegada del DVD, 1996, junto con avances en televisores más grandes y nítidos, abrió la puerta a un mercado nuevo. Los sistemas de audio multicanal capaces de reproducir las bandas sonoras con la misma potencia y dramatismo que una sala de cine. Onkyo fue uno de los pioneros en entender esta tendencia. Sus ingenieros vieron que el futuro no estaba solo en mejorar el estéreo tradicional, sino en crear receptores capaces de manejar múltiples canales de audio simultáneamente, desde el 5.1 básico hasta configuraciones más avanzadas. Los receptores AB
audio-vídeo, se convirtieron en el corazón del entretenimiento doméstico, y Onkyo destacó con modelos que combinaban potencia, claridad y precisión. A diferencia de competidores que saturaban el mercado con productos mediocres, Onkyo mantuvo su reputación de audio limpio y sin distorsiones, incluso en configuraciones complejas. Algunos de sus receptores de esta época fueron aclamados por su capacidad de procesar Dolby Digital y más tarde DTS, los estándares que definieron el sonido envolvente, manejar múltiples entradas y salidas para televisores, reproductores de DVD, videoconsolas y más. Ofrecer calidad de construcción sólida, con chasis robustos que reducían vibraciones y ruidos. Estos avances convirtieron a Onkyo en una de las marcas favoritas de quienes armaban su primer sistema de cine en casa. La competencia en este nuevo sector era brutal. Marcas como Sony, Yamaha, Pioneer y Denon lanzaban sus propios receptores AV con agresivas campañas de marketing. Sin embargo, Onkyo logró diferenciarse por algo que ningún otro garantizaba al mismo nivel: el balance perfecto entre potencia y fidelidad sonora. Mientras muchos equipos prometían volumen espectacular pero sacrificaban detalle, los productos Onkyo lograban que las explosiones de una película no taparan los diálogos o que una orquesta sinfónica sonara tan clara como un vinilo. Este detalle técnico lo convirtió en una marca querida por cinéfilos exigentes y audiófilos que no querían renunciar a la calidad musical. Los años 90 fueron también el momento en que Onkyo se consolidó fuera de Japón. En Estados Unidos, sus receptores AV comenzaron a aparecer en catálogos de grandes cadenas de electrónica y en las recomendaciones de revistas especializadas como Home Theater Magazine. En Europa, Onkyo se ganó un lugar entre las marcas más prestigiosas de sonido envolvente. En América Latina, aunque no siempre con la misma fuerza de distribución, la marca empezó a circular como un símbolo de estatus tecnológico. Quien tenía un Onkyo en casa podía presumir de tener un equipo de cine, pero este crecimiento no estuvo exento de riesgos. La transición del hi-fi clásico al cine en casa implicaba que Onkyo debía invertir más en investigación y desarrollo, y enfrentarse a la presión de competir en un mercado que se volvía más masivo y comercial. Mientras Sony y Panasonic podían apoyarse en televisores y videoconsolas, Onkyo dependía casi exclusivamente del audio. Eso significaba que cualquier error o retraso en innovar podía costarle caro. Sin embargo, en esta década Onkyo salió fortalecido. Su nombre se consolidó como uno de los referentes mundiales en sistemas de cine en casa, y sus productos lograron el equilibrio perfecto entre innovación y tradición audiófila. Con la llegada del nuevo milenio, Onkyo se enfrentó a un panorama radicalmente distinto al que había dominado durante décadas. La empresa, que había sido símbolo de fidelidad sonora y referente en receptores AV, comenzó a entrar en una etapa de adaptación forzada. El mundo tecnológico estaba cambiando a una velocidad nunca antes vista, y no siempre jugaba a favor de las marcas tradicionales. El inicio de los 2000 trajo consigo la digitalización completa del entretenimiento. Los DVDs seguían en auge, pero rápidamente empezaron a ser acompañados y luego desplazados por el streaming de video y la llegada de los archivos de música digital, MP3, AAC, FLAC. El público ya no necesitaba grandes colecciones de CDs ni enormes sistemas de almacenamiento. Quería practicidad. Para Onkyo, cuya identidad se había construido alrededor de equipos potentes, duraderos y de gran tamaño, esto representaba una amenaza. ¿Cómo competir en un mundo que empezaba a valorar más lo portátil y lo práctico que lo robusto y lo especializado? Onkyo lanzó reproductores de DVD y receptores AV compatibles con los nuevos formatos digitales. También incorporó soporte para Dolby True HD y DTS HD Master Audio, estándares que ofrecían sonido de altísima calidad para los nuevos discos Blu-ray. Sus equipos seguían siendo de los más respetados entre audiófilos y cinéfilos, pero había un problema. El mercado masivo empezaba a alejarse de ese mundo. El público promedio ya no soñaba con armar un sistema de cine en casa con 5 altavoces y un subwoofer. En cambio,
Buscaba soluciones más simples, televisores planos con sonido integrado, barras de sonido, o incluso los primeros sistemas compactos de todo en uno. Onkyo todavía era relevante, pero su nicho se iba reduciendo. A esto se sumó una competencia feroz. Sony, Samsung, LG y Panasonic dominaron el mercado de la electrónica de consumo, con televisores, reproductores y sistemas integrados que ofrecían lo suficiente a precios más bajos. Denon y Yamaha siguieron luchando en el terreno audiófilo, mientras que Bose conquistaba a los consumidores con marketing agresivo y diseños minimalistas. En este escenario, Onkyo se encontró atrapado, demasiado especializado para competir en masa, pero con menos músculo que sus rivales directos. El verdadero golpe llegó con la explosión de la música portátil. En 2001, Apple lanzó el iPod, y en pocos años la gente empezó a llevar su música en el bolsillo en lugar de invertir en un sistema hi-fi costoso. El concepto mismo de la fidelidad sonora estaba siendo reemplazado por la conveniencia. No importaba tanto si la calidad era inferior, lo que importaba era tener acceso inmediato a miles de canciones. Para Onkyo, que había nacido para ofrecer sonido puro, esto fue casi un choque cultural. Sus productos eran magníficos, pero empezaban a sentirse como reliquias de otra época. Durante esta década, Onkyo intentó mantenerse en el juego con nuevas generaciones de receptores AB y alianzas con marcas de electrónica, pero los números empezaron a caer. Sus productos seguían siendo respetados por críticos y audiófilos, pero la mayoría de consumidores ya no los elegía. El golpe más duro fue que, mientras sus rivales diversificaban hacia televisores, teléfonos móviles o sistemas compactos, Onkyo seguía aferrado casi exclusivamente al sonido y al cine en casa. Eso, que alguna vez fue su mayor fortaleza, se convirtió en su mayor debilidad. A finales de la década, Onkyo ya mostraba síntomas de desgaste. Pérdida de participación en mercados clave como Estados Unidos y Europa. Dificultad para competir en precios contra marcas coreanas y chinas emergentes. Dependencia casi total de un mercado audiófilo que cada vez era más pequeño. Onkyo aún era un nombre de prestigio, pero ya no era un líder indiscutible. Se estaba transformando en un jugador de nicho dentro de una industria que avanzaba sin esperarlo. La década de 2010 fue, sin lugar a dudas, la más difícil en la historia de Onkyo. Lo que alguna vez fue un nombre sinónimo de fidelidad sonora y prestigio audiófilo, se transformó en una empresa atrapada entre el peso de su legado y la crudeza de un mercado que ya no la necesitaba. El cambio cultural era evidente. Los consumidores del nuevo milenio no soñaban con llenar su sala de altavoces, cables y receptores gigantescos. En lugar de eso, buscaban barras de sonido elegantes, sistemas Bluetooth compactos, o simplemente usaban los audífonos de sus smartphones para todo. Los jóvenes ya no compraban un Onkyo para impresionar a los amigos o disfrutar un vinilo con fidelidad impecable. Invertían en un iPhone con Apple Music, un altavoz inteligente Alexa o unos auriculares Beats by Dre. Para las nuevas generaciones, la marca Onkyo era prácticamente desconocida. Onkyo seguía lanzando receptores AB y productos hi-fi de gran calidad, pero cada año vendía menos. Esto generó una espiral negativa. Menos ingresos significaban menos presupuesto para innovación y marketing, lo que a su vez reducía la visibilidad de la marca frente a competidores más agresivos. A mediados de la década, Onkyo comenzó a acumular pérdidas financieras importantes. Los informes anuales reflejaban caídas en ventas y crecientes deudas. Lo que alguna vez fue un símbolo de excelencia, se estaba convirtiendo en un peso financiero difícil de sostener. En un intento desesperado por mantenerse en pie, Onkyo buscó alianzas con otras compañías. En 2015, adquirió la división de electrónica de consumo de Pioneer, buscando unir fuerzas para resistir en un mercado cada vez más hostil. Esta fusión fue celebrada por los audiófilos, pues combinaba dos leyendas japonesas del sonido. Sin embargo, la integración no fue sencilla. Había duplicidad de productos, conflictos internos y, sobre todo,
una demanda cada vez menor de sistemas de audio tradicionales. También intentó expandirse en el mercado de los auriculares y dispositivos portátiles, pero no logró competir con gigantes como Sony, Bose o Beats. Para empeorar la situación, en 2020 llegó la pandemia del COVID-19. El confinamiento global disparó las ventas de televisores, videojuegos y servicios de streaming, pero no benefició a Onkyo. Mientras empresas como Netflix y Zoom crecían de manera explosiva, Onkyo no logró capitalizar la ola del entretenimiento en casa porque sus productos eran demasiado especializados y costosos para un público que buscaba soluciones fáciles y rápidas. La pandemia fue el golpe final a una empresa que ya llevaba años debilitada. Sus deudas se volvieron insostenibles y sus intentos de diversificación no lograban rescatarla. A pesar de todo, Onkyo seguía siendo un nombre respetado entre los audiófilos tradicionales. Sus receptores seguían recibiendo buenas críticas en revistas especializadas, y muchos defensores de la marca señalaban que, en términos de calidad de audio, Onkyo no había perdido su esencia. Pero ese prestigio en un nicho reducido ya no era suficiente para sostener una empresa de nivel global. Para finales de la década, Onkyo estaba en una situación crítica. Había pasado de ser un referente global a convertirse en una marca en peligro de extinción. Los informes financieros de 2019 y 2020 ya hablaban abiertamente de la posibilidad de bancarrota, y la empresa comenzó a buscar compradores para algunas de sus divisiones con la esperanza de salvar lo que quedaba. En el año 2021, Onkyo se encontraba en el límite. Las deudas eran inmanejables, las ventas habían caído en picada, y sus intentos de mantenerse en pie ya no eran suficientes. Lo que alguna vez fue una de las marcas más prestigiosas del audio, estaba luchando por su mera supervivencia. En mayo de 2022, finalmente se hizo oficial lo que muchos temían. Onkyo se declaró en bancarrota. La noticia recorrió el mundo como un eco doloroso para los amantes de la música y de la historia tecnológica. Después de más de 75 años de existencia, la compañía japonesa que había marcado generaciones con su obsesión por la fidelidad sonora, cerraba sus puertas. Para quienes habían crecido con un Onkyo en su sala, la noticia fue casi un golpe emocional. Revistas, foros y comunidades de audiófilos alrededor del mundo compartieron recuerdos de sus equipos. Receptores que habían durado décadas, altavoces que seguían funcionando como el primer día, amplificadores que habían acompañado a colecciones enteras de vinilos. Era una despedida amarga. No solo desaparecía una empresa, sino un pedazo de la cultura del sonido. Los analistas fueron claros. Onkyo no supo adaptarse al nuevo modelo digital y a la era de la portabilidad. Mientras el mercado se movía hacia barras de sonido, altavoces inteligentes y música en streaming, Onkyo permaneció demasiado tiempo atado a su visión tradicional. Su nicho era cada vez más pequeño y, aunque sus productos seguían siendo de calidad, ya no tenían el peso suficiente para competir en un mercado global dominado por gigantes. Sin embargo, reducir la historia de Onkyo a su caída sería injusto. Su verdadero legado está en todo lo que aportó a la industria. Fue una de las primeras empresas en apostar por la alta fidelidad sonora en una época en la que el mercado apenas valoraba esos detalles. Sus receptores AB marcaron un antes y un después en el entretenimiento doméstico, sentando las bases del cine en casa moderno. Innovaciones técnicas como sus diseños de baja distorsión y su obsesión por la claridad marcaron estándares que hoy siguen siendo referencia. Onkyo dejó huella no solo en los productos, sino en la cultura audiófila. Para muchos, escuchar un Onkyo era sinónimo de escuchar música en su máxima pureza. La historia de Onkyo nos recuerda algo crucial. En la tecnología, ningún imperio es eterno. No importa cuán grande sea una marca, ni cuánto prestigio haya acumulado. Si no sabe adaptarse a los cambios, el tiempo termina pasándole factura. Onkyo fue grande, fue legendaria, y aunque hoy ya no exista como compañía independiente, su nombre vivirá en los recuerdos de quienes entendieron que el sonido no es ruido, es emoción, es arte, es vida. Y ahora,
Si quieres seguir descubriendo más historias de gigantes tecnológicos que pasaron de la gloria al olvido, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aquí seguimos contando esas historias que no solo son sobre tecnología, sino sobre la fragilidad de los imperios modernos.